Como cada cierre de mes, la Junta Monetaria, que es el órgano rector del Banco Central, organismo que lleva a cabo la política monetaria en República Dominicana, pues decidió en su última reunión de política monetaria tomar dos acciones. Una fue la reducción de la tasa de política monetaria, vamos a explicar un poquito el mecanismo de transmisión de esta reducción, y por otro lado, la liberación de más de 5.000 millones de pesos en del encaje legal para ser colocado directamente en sectores productivos, en este caso principalmente o únicamente en el sector de préstamos interinos, que son los interinos que se toman para los procesos de construcción. En primero, yo creo que es importante entender este rol, mecanismo que utiliza el Banco Central para afectar algunos indicadores económicos, siempre tratando de mantener lo que nosotros conocemos como esa estabilidad macroeconómica, comenzando por la estabilidad de precios y también tratando de afectar el ciclo económico. Todas las economías tienen lo que nosotros conocemos como ciclo económico. Ciclos económicos y fluctuaciones económicas son crecimientos naturales. Las economías crecen, crece su población, crece su productividad, crece su capacidad productiva y obviamente y con ello pues crecen las economías. Muchas veces por entornos internacionales adversos o por condiciones internas un poco adversas también, ese crecimiento económico se ve impactado. Regularmente, cuando lo que afectan este desempeño o este crecimiento económico responde a causas que son transitorias, a veces son elementos climáticos o situaciones con un nivel de transitoriedad o temas de expectativa que hacen que las familias y las empresas tomen decisiones muy rápidamente y muy a corto plazo, pues regularmente se disparan políticas para disminuir el impacto que algo transitorio pueda tener de manera permanente en algunas personas. Y esto es un rol fundamental de las políticas macroeconómicas, tanto de la política fiscal como la política monetaria. Cuando se hace desde el lado fiscal, pues el gobierno lo que tiende es a gastar un poco más, a tener un déficit un poco mayor, para poder mantener un poquito la economía a flote y que esas decisiones no, por ejemplo, impacten de manera fuerte y permanente a hogares, aumenten el desempleo sin necesidad, cuando no son situaciones que van a permanecer en el largo plazo. Cuando son situaciones en las que es un impacto a largo plazo que tienen una economía, pues de manera natural la economía debe ajustarse a ese nuevo equilibrio. En el caso de la política monetaria y del Banco Central, pues regularmente ese mecanismo de transmisión lo hace a través de alguna manera u otra impactar las tasas de interés para reducir el costo del financiamiento y con esto, por ejemplo, permitir que los hogares pues, puedan llevar quizá consumos que iban a hacer antes, lo puedan adelantar porque el costo es un costo que les permite hacerlo, impactando, por ejemplo, de manera simple las cuotas con una menor tasa de interés, baja la cuota y con eso obviamente es más factible según el nivel de ingreso de los hogares acceder a ciertas facilidades crediticias, pero sobre todo también a las empresas, sobre todo la reducción de esas tasas de interés, pues reduce el costo para muchas empresas, sobre todo para empresas medianas, inclusive para empresas grandes, ese costo de financiarse, pues se reduce y con ello pues genera un mayor nivel de competitividad, genera un mayor nivel de rentabilidad, hace proyectos más accesibles, más fácil de implementar y con eso pues incentiva a que la economía siga creciendo o que al menos esas decisiones de reducir proyectos, no hacer esos proyectos, no emplear la mano de obra que se necesita, pues no se lleven a cabo y con esto reducir el impacto de situaciones que son transitorias sobre el ciclo económico. La forma en que lo realiza el Banco Central pues es a través de su política monetaria. Como es sabido, los bancos centrales tienen la política de que la banca guarda una parte de los depósitos, lo tiene que mantener intacto como un resguardo. A eso nosotros le llamamos encaje legal. Ese encaje legal es ese porcentaje de esos depósitos que no son y no se pueden utilizar para hacer negocios. En el pasado, esos porcentajes de encaje eran grandes, 30, 20, 25%, sobre todo para hacer un equilibrio y garantizar que ante cualquier situación la banca tuviese los recursos disponibles para asumir sus responsabilidades. Con el tiempo y con la tecnología se han hecho avances tan grandes
en la supervisión, en el manejo prudencial de la banca, en las reglas para que entre un banquero a estar dentro del sistema, que casi todos los países ese encaje han ido prácticamente llevándolo a cero, o es un nivel muy bajo, debido a que ya la supervisión y ya la detección a tiempo de los problemas se ha hecho muchísimo más efectiva. Países como República Dominicana, donde todavía las tasas de encaje son relativamente altas, pues le dan a los bancos centrales el espacio para poder utilizar este mecanismo del encaje como una política monetaria. ¿Esto qué quiere decir? Que en situaciones donde la liquidez es más baja, en situaciones donde se quiere tener un impacto y que la banca tenga liquidez y que eso la motive, digamos, a bajar las tasas de interés, pues los bancos centrales muchas veces reducen de manera permanente la tasa de encaje legal. Le dicen, mira, de este encaje que tienes acá te voy a liberar una parte, y esa parte que te la voy a liberar, en la cual tú la tenías acá y no le ganabas nada, por ende te estoy liberando un encaje el que no tenía costo para ti, yo necesito que tú se lo preste a algunos sectores productivos. Regularmente el Banco Central de la República Dominicana, cuando lleva a cabo este tipo de política, lo hace distribuyendo entre diferentes tipos de facilidades, y esto así porque entiende de su análisis de la economía que son aquellos sectores o aquellos destinos que al contar con esta liquidez pueden tener un mayor impacto en la demanda agregada, un mayor impacto en la generación de empleo y un menor impacto también en la generación de importaciones o presiones cambiarias también. Entonces, el Banco Central pues utiliza esto como lo que nosotros conocemos una política monetaria expansiva. Regularmente se hace en escenarios donde no hay presiones significativas de precio. Actualmente la tasa de inflación se encuentra a niveles muy bajos. La meta de inflación es 4%. Hoy en día estamos hablando de una inflación que se encuentra por debajo del 2%, por debajo del 1.8%, con lo cual esta expansión de la liquidez, con lo cual este acceso más barato al crédito y este incremento del consumo posiblemente de hogares y empresas o demanda de importaciones, pues el impacto que va a tener en precios no pone en riesgo la estabilidad de precio y la meta de inflación. Por otro lado, el Banco Central también decidió bajar su tasa de política monetaria. Esta es una tasa referencial que tiene el Banco Central y es aquella a la cual tiene dos objetivos. El Banco Central, cuando las instituciones necesitan liquidez, pues el Banco Central utiliza esta tasa como referencia para fijar una tasa a la cual le va a proveer recursos de muy corto plazo a las instituciones financieras que así lo requieran de un día para otro, en una semana, le va a acceder a eso, y además también la utiliza para pagarle a aquellas instituciones que tienen sobre liquidez y que deciden ponerlo en el Banco Central, en algún depósito del Banco Central, y el Banco Central paga por esto. Al bajar esta tasa, pues disminuye obviamente el atractivo de tener el dinero pues en el Banco Central, pero además también disminuye el costo de ser muy agresivo a la hora de prestar, y por ende pues ambas políticas intentan o tienen como objetivo mejorar el ciclo. Y esto es, digamos, lo que está haciendo, lo que ha hecho el Banco Central con esta política. ¿Por qué el Banco Central pues ha decidido llevar esta política monetaria expansiva? Regularmente eso se da tras un seguimiento constante de indicadores nacionales e internacionales que monitorean las autoridades monetarias, y que antes de que ocurra una desaceleración importante, o de que antes de que se impacte de manera negativa algunos indicadores económicos, pues el Banco Central, tras verificar que son temas transitorios, pues decide entrar y darle ese nivel de liquidez que necesita la economía. Si nosotros como economía pequeña, como economía abierta, somos muy impactados por lo que pasa en el resto del mundo. Recordamos aquella época de muy bajas tasas de interés, lo cual hizo posible que bajaran también las tasas de interés en República Dominicana. Y eso lo hace posible, no solamente, algunos dicen, no, mira, porque eso es lo que sirve para que el gobierno se endeude más barato. Bueno, pues no necesariamente. También se traduce en una entrada o salida de dinero. Los ahorrantes netos o los dueños de capitales para invertir en portafolio andan en el mundo entero mirando dónde están las mejores oportunidades. Países de gran estabilidad social,
política, económica, como es el caso de la República Dominicana, somos países atractivos porque tenemos un buen nivel de estabilidad, pero al mismo tiempo pagamos buenas tasas de interés. Cuando las tasas están bajas en otros países del mundo, pues súper atractivo entonces traer esa plata a la República Dominicana. Eso viene, reduce las presiones cambiarias y con ello también, pues entonces, inclusive tiende a reducir un poco las tasas de interés local. Entonces, ese entorno internacional definitivamente afecta ese flujo de capitales hacia la República Dominicana. Pero es más, también ese crecimiento económico internacional o esos flujos o esas fluctuaciones del crecimiento económico internacional, pues afectan nuestra capacidad de generar divisas a través del turismo y generar actividad económica a través de remesas. En aquel momento en que el desempleo era muy alto en Estados Unidos, cómo sufrieron mucho las remesas, y luego de esta recuperación hemos visto cómo se ha recuperado increíblemente las remesas en la República Dominicana. Entonces, ciertamente todo ese entorno nos afecta. Si el petróleo está muy alto, pues entonces vamos a tener que sacar más plata de nuestras carteras para dedicársela o para dársela a aquellos países que son los productores de petróleo y que terminen pues quedándose con ese dinero. Entonces, ese entorno donde tenemos petróleo alto, bueno, pues nos afecta, petróleo bajo. Es interesante que la República Dominicana tiene un socio comercial por excelencia, ¿verdad? Estados Unidos es aquel que nos provee casi más del 70% de nuestras remesas, tiene el 46% de nuestro turismo, gran receptor de las exportaciones de zona franca y de otras exportaciones también. Y por ende es un país al que como República Dominicana nosotros le damos mucho crecimiento. Partiendo de esta realidad, hoy vamos a hacer este análisis de ver cómo está ese entorno, bajo qué entorno toma el Banco Central esta decisión. Es el mismo entorno en el cual nosotros tomamos nuestras decisiones. Y a partir de ahí también entender no solamente esa decisión de política monetaria, sino también tener un mayor entendimiento de hacia dónde nosotros como país en el corto plazo nos estamos enfilando, pero además de todo valorar de manera efectiva las cosas que nos hacen especial como país. Nosotros vivimos en una región y los grandes inversionistas, cuando quieren traer dinero a la República Dominicana, cuando quieren invertir a largo plazo en República Dominicana, en un hotel, en una fábrica, en una empresa, pues no nos ven solo como República Dominicana, nos ven como un país parte de la región. En los últimos 15 años hemos sabido hacer la tarea y a pesar de ser parte de una región en la que ha pasado de todo un poco, en la que hemos tenido crisis en Argentina, en la que hemos tenido crisis en Venezuela fuerte, en la que hemos tenido crisis en Costa Rica también, en la que hemos tenido crisis política por lo menos la mitad de los países, soluciones y conflictos de guerrilla en varios países de la región. Nosotros como región, como dominicana, hemos sabido pues salvaguardar esa estabilidad en todos los sentidos, la estabilidad económica, la estabilidad social, la estabilidad política, que es quizás uno de los elementos más importantes que tenemos como región. Los países en inestabilidades sociales y políticas no pierden sus riquezas económicas, no las pierden, pero son difíciles de explotar ante situaciones así. Nosotros, dada esa estabilidad, hemos podido salvaguardar y hemos seguido siendo un destino sumamente interesante para la inversión, para el turismo, para las remesas, para traer plata e inversiones a República Dominicana, en el Estado, en empresas privadas, etc. Tenemos un camino largo por recorrer, claramente, pero cuando miramos hacia atrás tenemos un camino largo ya recorrido en los últimos 30 o 40 años, porque dentro de nuestros propios ciclos hemos sabido avanzar, quizá no tan rápido como hubiésemos querido, pero hemos ido avanzando en el tiempo. Hoy en día la tecnología quizá nos exige avanzar muchísimo más rápido, pero eso se hace dentro de un entorno de un manejo fiscal prudente y de una política monetaria también prudente. En esta misma semana, y hablando del entorno fiscal, el Ministerio de Hacienda publicó su proyección plurianual del presupuesto.
Mundialmente se han hecho grandes avances de cómo no solamente manejar la política fiscal, sino también cómo hacer una gestión presupuestaria efectiva. Y este es un paso importantísimo que está dando el Ministerio de Hacienda. ¿Y por qué? Cuando como empresas, como familias o como estados trabajamos año a año, entonces es difícil identificar un rumbo. Es difícil identificar hacia dónde vamos. Regularmente la organización se basa en tener un horizonte a plazo, 5 años, 10 años, ver cuáles son los objetivos y los proyectos que nos vamos a tener y entonces, para poder llevarlo a cabo, hacer un presupuesto plurianual que sea consistente con ese proyecto. ¿Qué nos garantiza tener un presupuesto plurianual? En primer lugar, es el primer ejercicio para saber si lo que nosotros queremos hacer es posible hacerlo. Lo segundo, debe ser la antesala a cualquier reforma tributaria, cualquier reforma fiscal debe basarse en un presupuesto plurianual. Solamente teniendo un presupuesto plurianual muy claro, nosotros podemos ver dónde están nuestras oportunidades. Si para mantener una estabilidad fiscal férrea es necesario llevar los niveles de inversión al piso y con eso la capacidad de seguir impactando la calidad productiva de cierta zona, pues simplemente tenemos que estar muy claros. Es imposible hacer un ejercicio de reforma tributaria o de reforma fiscal sin tener claro cuál es el objetivo que perseguimos con esos cambios en los ingresos y los gastos. Y por ende, entonces, la política fiscal es una política de largo plazo, que claramente tiene su rol en el corto plazo cuando identifica que existen eventos también que son transitorios y que entonces requieren que quizá yo me aleje de manera transitoria de mi línea de largo plazo, pero sé que cuando tengo la oportunidad tengo que volver muy rápidamente a esa línea de largo plazo. Cuando no tengo idea de cuál es mi largo plazo, de cuál es el deber ser, de cuál es mi objetivo a 5 años, entonces esa desviación por encima de donde yo debería estar es una desviación que permanece por siempre y que termina explotando en escenarios de crisis fiscales importantes. Por eso tenemos que aplaudir este ejercicio plurianual que está haciendo, que está entregando, que entregó el Ministerio de Hacienda, digamos no por primera vez, porque en los presupuestos regularmente se tiene un marco macroeconómico y en los últimos 2 presupuestos hemos visto algunos primeros ejercicios de lo que es un presupuesto plurianual, de lo que es un intento mini de planificación. Ahora, con mucho más tiempo, pues la unidad de política fiscal del Ministerio de Hacienda está haciendo el trabajo con calma, con detalle, con ajustes, para claramente pues, poder entregar eso. En el próximo segmento vamos a entrar ya a ver cuáles son esos elementos internacionales que podrían estar impactando en República Dominicana en un año preelectoral, por qué la política monetaria pues, ha tomado este nivel de liderazgo, pero sobre todo porque la política fiscal, que también podría tener alguno, permanece bastante austera ante esta situación. Nos vemos en un momentito.